Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón para hoy es Castillo fuerte es nuestro Dios. Título tomado del himno, música y letra que hace 500 años compusiera nuestro hermano en la fe, el gran reformador, el iniciador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, monje agustino, alemán. Es conocido que Martín Lutero, para componer este himno en tiempos convulsionados, en tiempos de crisis, en tiempos de problema, en tiempos de tribulación, de conflicto, se inspiró en un salmo, el Salmo 46. Voy a leer para ustedes ese salmo en versión Reina Valera 95. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema a los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hasta aquí la palabra. Hermanos, este salmo, este canto, como todos los demás salmos, son oraciones, algunas individuales, otras colectivas. Lo cierto es que todos juntos, esos 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia, en el llamado libro de los salmos, lo hemos heredado del culto judío. Esos mismos 150 salmos formaban parte del llamado Salterio. Era el himnario de adoración de los judíos. Lo conservaron así a través de los siglos. Casi todos los salmos escritos por David, no todos, algunos escritos por Moisés inclusive. Estamos hablando de hace 3.600 años, 3.500 años. David hace 3.000 años. Es decir, estamos hablando de una pieza de la literatura reconocida por creyentes y no creyentes a nivel mundial a día de hoy. El libro de los Salmos. Este sermón va dirigido exclusivamente a la familia de la fe.
Óiganlo aquellos que son miembros del pueblo de Dios, hijos de Dios, hijas de Dios. A ellos va dirigido, porque está tomado justo de una pieza de adoración, una pieza de culto, o una pieza inclusive de devoción personal. Y es lo que vamos a analizar. Una pieza de oración, de canto, de culto o a nivel personal, devocional. Es por lo tanto, una reflexión, un sermón dirigido a creyentes, el de hoy. Quiero también dejar puntualizado desde ya que en el sermón destacaré 3 elementos. Primero, el sermón comienza con una afirmación de lo que Dios es en tiempos de angustia. Segundo, el Salmo continúa y el sermón lo hará destacando dónde está Dios en tiempos de angustia, de tribulación. Y en tercer lugar, el sermón y el salmo destacan qué exige Dios de nosotros en tiempos de angustia y de tribulación. Quiero también destacar que este salmo, escrito por un grupo de cantantes llamados los hijos de Coré, cantautores de Israel, escribieron varios salmos, pero este salmo en especial y otros pocos más eran muy queridos por el pueblo de Israel, muy queridos por el pueblo de Dios. Lo cantaban en ocasiones especiales y en sus casas lo cantaban personalmente con sentido devocional. Ojalá acontezca así con nosotros cuando lo leamos, lo meditemos y nos vayamos de este lugar. Comencemos a analizar el pasaje que tenemos en nuestras manos, Salmo 46. Comienza escribiendo el cantautor: Dios es. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Hermanos, aquí hay una declaración de fe. Dios es. En situaciones de angustia y de tribulación, en situaciones difíciles, como hijos de Dios, tengamos presente que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aquí hay una exclamación cargada de convicción. El que canta o el que ora el Salmo 46, y si juntos lo cantamos o lo oramos, es porque estamos convencidos. Proclamamos públicamente, ratificamos, por experiencia y por fe, por doctrina, por historia, proclamamos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Noten bien el nuestro. Hermanos, hay un problema que debemos de cuidar en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia en particular también. Es el individualismo occidental. Cómo se ha metido en la familia de la fe y nos ha separado de manera tal que a veces en congregaciones donde todos nos llamamos hermanos, cada quien tiene que llevar su angustia y su tribulación a solas. No debe ser así. Somos familia de fe, somos cuerpo de Cristo, somos hermanos, pueblo de Dios, para que compartamos también nuestras angustias, nuestras tribulaciones. Dice acá, Dios es nuestro
amparo. Dios es nuestra fortaleza. Recordemos cómo a Él lo llamamos Padre nuestro que estás en los cielos. En esta oración que nos enseñó el Maestro, no dice Padre mío que estás en los cielos, dice Padre nuestro, para que lo oremos juntos, que el individualismo no nos aísle de manera tal que tengamos que sufrir y cargar a solas con nuestras angustias, con nuestras tribulaciones, con nuestros problemas. Tal vez la palabra tribulación es una palabra como que muy religiosa. ¿Qué tal de que le pongamos sus sinónimos? Aflicciones, calamidades, conflictos, estrecheces, reacciones adversas, tragedias, tristezas, depresiones. Es decir, problemas. Todos los tenemos. En lo posible deberíamos de compartir. Recordemos aquel pasaje donde el apóstol Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermanos, somos familia de fe, no solo para adorar un día a la semana en culto público o para llamarnos hermanos. No, somos familia de fe para que juntos aguantemos como asamblea, como iglesia, para que juntos nos apoyemos, para que juntos lloremos con el que llore y riamos con el que ría. Esto es palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Es decir, que compartamos la vida. Así que el llamado aquí es a que recordemos lo que Dios es en tiempos de tribulaciones y que, de ser posible, no lo hagamos a solas. De ser posible, unámonos. Somos todos diferentes, irrepetibles, únicos. Cuando nos vemos unidos, somos fuertes. Cada uno aporta su originalidad, cada uno aporta su personalidad, la experiencia que tiene, la especialidad que disfruta en su vida, lo que el Espíritu Santo ha hecho y hace en su carácter, en su estilo de vida, y nos podemos ayudar unos a otros. Aquí se destaca, hermanos, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro seguro escondite. La palabra fortaleza, no voy a abundar en detalles de lengua, pero la palabra fortaleza se refiere a castillo amurallado, sólido, majestuoso. Ustedes tienen muchos de ellos aquí en la península. Nosotros en América tenemos unos cuantos nada más, muy pocos. Yo me gozo cuando los veo desde las autovías o autopistas, ni siquiera los he entrado a ver, pero los veo usualmente en montañas, usualmente con murallas, y se ven imponentes, se ven sólidos, potentes, como que dan sensación de lo que pueden dar, garantía. Hay estabilidad en ellos. Aquí la idea es, veamos en Dios, encontremos en Dios lo que Dios es. Dios es, dice ahí, es nuestro amparo y fortaleza. Y luego agrega nuestro pronto auxilio. Lo de pronto, hermanos, es más bien oportuno auxilio. Oportuno socorro, dice una versión. Oportuno, en el momento indicado, la mano de Dios nos toca, nos protege, nos cuida, nos alivia, nos levanta. Dios es, profesión de fe,
que salga del corazón, que sea sentida. Dios es nuestro amparo y fortaleza. No seamos indiferentes, hermanos. No subestimemos el dolor o la lágrima o la angustia, la ansiedad de algún hermano nuestro que está sentado junto a nosotros en la banca o que llega y se siente tan solo que decide marcharse y ni siquiera preguntamos por qué no está. Vayamos a buscar al que se siente mal. Y si alguien está muy cerca mío, el apóstol Juan dice, llega alguien necesitado a la congregación, alguno de los que se congrega con ustedes, algún hermano, y llega en condiciones de problemas, de crisis, y al final le das una palmada en el hombro y le dices, ve, que el Señor vaya contigo, shalom. Pero no le diste pan, que lo necesitaba, o no le diste abrigo, o no le diste la conversación y el amor que necesitaba. No, yo tengo bastante con mis problemas. Eso no está en la Escritura. En la Escritura dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué tal si pusiéramos esto en práctica, hermanos? Porque también tenemos que ver que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, viviendo en la comunidad de la fe, y que el amor de Dios nos ministre a través de nuestros hermanos. No necesariamente son acciones sobrenaturales o milagrosas las que nos van a calmar o asistir. Cito al apóstol Pablo en un texto conocido por todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo continúa? Dice, pero bien hicisteis en estar conmigo y ayudarme en mis necesidades. Así termina el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero bien hicisteis en ayudarme en mis necesidades. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, que eso no sea un texto para ponerlo en la nevera, en el refrigerador, con un magneto, o para sobresaltarlo y resaltarlo en amarillo en nuestras Biblias, o para memorizarlo y decirlo en alguna oración, que sea algo sentido, de convicción, pero también de vivencia en la comunidad de la fe, en las familias mismas y por supuesto en la familia que se hace posible en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios, en la familia de fe. Dios es el primer punto del sermón y es como comienza el Salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro oportuno auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo continúa el texto? Continúa con un adverbio de conjugación. Por tanto, es decir, en consecuencia, debido a causa de allí que si Dios es nuestro amparo y fortaleza, la consecuencia, según el Salmo escrito por el Espíritu Santo, la consecuencia es no temeremos. Me gusta el hebreo porque ahí dice, no nos espantaremos. Es decir, el pánico no se apoderará de nosotros. No nos derrumbaremos, no nos destruirá. No nos confundiremos, no nos desconcertaremos, no nos amedrentaremos, no nos asustaremos. Esto que nos ilustre porque, hermanos, tener cierto temor ante el peligro es sano. Ayuda
a la preservación, al cuidado, al respeto, al reconocimiento de que hay una situación de crisis. No puedo comportarme igual frente al peligro que frente a la tranquilidad, la serenidad y donde todo está bien. El temor en cierta medida, pero hasta cierta medida, es sano. El no temeremos es no dejaremos que nos embriague y nos obnubile por completo el pánico. Esas crisis de ansiedad, crisis de pánico, en donde la persona se le cierra el horizonte, no ve salida por ningún lado, no temeremos, no temeremos. Y aquí el salmista utiliza una doble figura muy oriental que quiero explicar para ustedes. Dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se traspasen los montes. Hermanos, aquí no hay que tomarlo en literalismo, perderíamos la riqueza de la lección. Para los judíos, los montes, la tierra en sí, representaba estabilidad, firmeza, seguridad. Y el mar, para los judíos, representaba todo lo contrario, la inestabilidad. Había un respeto, casi un temor hacia el mar. El mar representaba como límite, como hay un salmo donde nos habla de parte de la mitología judaica. Ahí habita el Leviatán. ¿Qué era el Leviatán? El monstruo del océano. Hermanos, aún a día de hoy, los mares separan. Y para los judíos, el mar significaba un sitio de riesgo. Los mapas antiguos presentaban al mar con dragones, con un límite de que era el horizonte y a partir de ahí probablemente un abismo, una cascada mortal. Miren, cuando los romanos llegaron a Hispania y se fueron por el norte, y llegaron a la punta, al extremo, en La Coruña, y vieron el Atlántico y vieron ese mar embravecido chocando con las rocas, ustedes saben bien cómo lo llamaron en latín. Finis terrae, el fin del mundo. Se acabó la tierra, para allá no vamos. Porque el mar significaba en la cultura judía eso. No nos extraña entonces encontrar en la visión celestial de Juan en Apocalipsis que dijera, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y en cuanto al mar, y el mar ya no será. El mar ya no será. No habla de cielo nuevo y tierra y mar nuevos. No, el mar ya no más. Porque el mar significaba eso, la posibilidad del naufragio, la posibilidad de la muerte, el límite. El mar lo dominaban muy bien los filisteos, no los judíos. Y en cambio, los montes eran para los judíos tierra firme. Ahí ponían sus castillos, los ponían todavía siglos después otras culturas. Miren, cuando por alguna razón salimos de alguna embarcación y llegamos y tocamos, ¿qué decimos? Tierra firme, ¿sí o no? Tierra firme, estamos en tierra firme. Ahora, ¿cuál es la situación que nos plantea el salmista? Recuerden, es una pieza literaria que dice, aunque la tierra se conmueva, aunque los montes caigan y se hundan en el mar, aunque el mar tenga una braveza, es decir, vamos a ponerlo ahora en lenguaje nuestro, cuando lo estable deje de ser estable, cuando mi salud, que hasta ahora está bien, tenga que abrir un sobre y ver un resultado, y la salud la perdí. O cuando en mi cuenta bancaria llega un informe diferente
o cuando una legislación cambia y se me mueve el piso, o cuando hay un accidente, una tragedia que acontece en la ciudad, en el pueblo o en mi familia. Cuando algo pasa que acaba con lo que era estable. A veces tenemos estabilidad, y les hablo con propiedad, hermanos, vemos nuestra vida estable y así pueden cambiar las cosas. Y lo estable, los montes, dejan de ser firmes, seguros, de confianza. ¿Qué decir del mar? ¿Qué decir de lo inestable? Cuando lo inestable aumente en su braveza. Caramba, esto es la combinación letal. Es decir, lo estable en mí se desestabilizó. El amigo que tenía de toda la vida se enemistó conmigo y lo perdí. El matrimonio que tenía por décadas se me fue. Mencionaba salud, economía, relaciones interpersonales, situación social, política, lo que ustedes quieran. Puede cambiar, hermanos, en cualquier instante. La fuerza de la naturaleza, y nos estamos haciendo cargo de que entren en posible caos, pueden sacudirnos en cualquier instante. Poblaciones enteras, por un momento la tierra tiembla literalmente, 30 segundos, 20, 40 segundos. Y si en la escala de Richter va arriba de 7, empiecen a contar, porque cambió todo en 40 segundos. Es así. Cuando lo estable deja de ser estable y cuando lo inestable aumenta en furor. Cuando esto pase, aún así, dice el escritor del Salmo, no temeremos a extremo de que no nos espantaremos, no nos dejaremos embargar, destruir, derribar por el pánico, por el temor. Lo va a aclarar el texto al continuar. Miremos cómo va. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, pareciera como que si en esta estrofa, porque es una segunda estrofa en el Salmo, perdió el sentido lo que venía describiendo. Venía hablando de los montes, venía hablando del mar y de repente dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿A qué se refiere con del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios? Hermanos, si les he dicho que en la cultura judaica los montes representaban aquello en lo cual se podía descansar con confianza por verlo sólido, aquello que en nuestras vidas nos permite sentirnos firmes, y el mar significaba para la cultura judaica todo lo contrario, el ambiente inexplorado, lo ignoto, lo desconocido y lo riesgoso. Habla ahora del río. Para todas las culturas, aquí no tenemos que quedarnos en el Medio Oriente, los ríos son vías de comunicación y son vías de vida. Las grandes ciudades, las pequeñas ciudades, usualmente se construyen cerca de los ríos. Los ríos les van a dar comunicación con otras, agua arriba, agua abajo. Los ríos les va a dar posibilidad de regadío para las siembras, para la agricultura, para que abreve el ganado, para que haya prosperidad al lado del río. Los grandes imperios de la historia se construyeron al lado de los grandes ríos, se levantaron alrededor de los grandes ríos. Los ríos son fuente de vida. Hermanos, para la cultura judaica, y voy a citar algunos ejemplos, Ezequiel capítulo 47 dice, un río sale del cielo de Dios. Y todo el capítulo 47 lo dedica el profeta Ezequiel para describir cómo del cielo de Dios se dispensa su bondad,
su gracia a través de un río que fluye, en lenguaje metafórico. Pero es que si vamos, recuerden el Salmo 1, bienaventurado el varón, y que dice, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas. El Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, ¿qué es lo que le dice? Jesús le ofrece a la mujer que tome del agua que Él le puede dar. A las multitudes les advierte, si creen en mí, de su interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. En Apocalipsis, y leo para ustedes, porque es un pasaje precioso, el primer versículo dice, Apocalipsis 22, un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Así describe la ciudad de Dios, se alimenta, tiene vida, porque del trono de Dios y del Cordero desciende un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Es decir, aquí nos está hablando de un río, miren, sus corrientes alegran, ¿qué? La ciudad de Dios. Hermanos, vamos a disfrutarlo, que sea miel a nuestra boca. Hoy en día, ¿cuál es la ciudad de Dios? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Nosotros. Dice, un río, es el río de la gracia. Y aquí recuerdo esta teología de los reformadores, cómo la exaltaron. Nuestro diácono Manolo García, a comienzos del púlpito, leyó justamente uno de los pasajes favoritos de Martín Lutero. Cómo exalta la gracia de Dios. Esa gracia que fluye porque sí. Hermanos, ¿por qué Dios es nuestro amparo y fortaleza? Por gracia. Por gracia, Él es nuestro refugio, nuestro auxilio en tiempos de tribulación y angustia. Aquí dice, de este río alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y aquí viene la segunda declaración del Salmo. Está en la segunda estrofa. Y el segundo punto fuerte del sermón. ¿Dónde está Dios en situaciones de angustia? Cuando están sus hijos en problemas. ¿Dónde está Dios? Aquí dice, Dios está en medio de la ciudad. Dios está en medio de la iglesia, de la comunidad de la fe. Dios está en medio de nuestras familias. Dios está en medio de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más en el centro de la mitad del medio? Como dicen los muchachos allá en Venezuela, cuando quieren decir que algo está perfectamente en el centro. Es decir, Dios está en el medio, en el centro de la ciudad, aunque hayan tribulaciones y angustias. Aunque la ciudad esté sitiada, si la ciudad está sitiada, Dios está sitiado. Si te sientes sitiada o sitiado por problemas, Dios está contigo y está también sitiado. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Este es el mensaje central del Salmo. Cuando Lutero escribe esto, lo escribe y tenía 2, 3 amigos consigo. Philip Melanchthon, uno, el más cercano, el que le asesoraba en cuestiones legales. No estaba solo, pero se cuenta que cuando iban a la Dieta de Worms a presentarse nada menos que ante el emperador Carlos V, y detrás estaba el Papa con todo su poder, iban cantando esto: Castillo fuerte es nuestro Dios. Y hablan del Señor de Sabaoth. El Señor de Sabaoth es el Señor de los ejércitos, el Señor de la guerra, el Señor que pelea por nosotros, el Señor que nos defiende, que nos cuida, que nos protege. Hermanos, no estamos solos, nuestro Dios está con nosotros. Por eso el remate de la estrofa, miren cuál es.
El Señor de los ejércitos, el Señor de Sabaoth, está con nosotros. Antes ha dicho, incluso en el medio de la ciudad. Con nosotros. Esto es grande, hermanos. Dios está con nosotros. Ahí está esta declaración de fe. ¿Dónde está Dios cuando sus hijos tienen problemas? Cuando sus hijos están en angustia. Pues Dios está al lado, en el centro, rodeándolos, en el medio. Él se deja sitiar con nosotros y está con nosotros. ¿Recuerdan cómo en el Nuevo Testamento se llama al Espíritu Santo de Dios? La palabra es Parácletos. Y Parácletos es el que está pegado a mi lado. Si me caigo, Él cae conmigo, pero para levantarme. Yo voy a decir algo aquí que parecerá una osadía, pero cuando yo caigo y caigo al suelo y me derrumba la adversidad, el Espíritu Santo cae conmigo para estar desde abajo y levantarme. Es el Espíritu Santo de Dios que Dios nos ha regalado, hermanos. Disfrutémoslo. No estemos solos, no nos sintamos solos. Dios está en el medio. Dios está con nosotros, contigo, conmigo. Dice ahí, nuestro refugio es el mismo que fue el refugio de Jacob. Y se remonta la historia. Este salmo es escrito y se está yendo más de 1000 años atrás, cuando existió Jacob, ¿recuerdan? Hemos predicado algo de él en algún sermón antes. Cuidando a Jacob, a su elegido. Y tú eres su elegida y tú eres su elegido. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está en medio de nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dice, estando Dios con nosotros, dice, nuestra ciudad que no será conmovida. Esto es importante, no será conmovida. Hermano, puede ser que estemos sitiados, puede ser que estemos golpeados, pero movidos de nuestra base firme, no. Que se mueva nuestro fundamento, no. Como dice el salmista en versión Dios habla hoy, me gusta, dice que Él está sobre la roca y dice, no resbalaré mucho. Reconoce que va a tener algún percance, pero no será demasiado. La promesa en el Nuevo Testamento es que Dios no nos dejará llegar hasta donde su gracia no pueda cubrirnos, hasta donde no nos pueda su mano alcanzar, y ahí vendrá el auxilio oportuno del que habla el Salmo. Dice acá, Dios le ayudará al clarear la mañana. Hermanos, al clarear la mañana, ese amanecer cuando despunta el sol. De noche los problemas se ven inmensos, se ven mayores. Cuando levanta el sol, levanta la esperanza. Pero es que aquí lo que se está refiriendo es a una certeza. ¿Recuerdan al profeta Jeremías cómo escribe? Dice, tus misericordias son nuevas con cada amanecer, cada mañana. Dile al sol que no salga, va a salir. Y la ayuda de Dios estará contigo al clarear la mañana. La noche puede ser muy oscura, cuando amanezca estará contigo. Ha estado antes. Lo tenemos por experiencia, hermanos, en nuestras vidas. Aquí el salmista está recordando a Jacob, se fue 1000 años atrás en la historia. Nosotros lo hemos vivido al clarear la mañana, cuando despunte el alba, allí estará contigo. Hay acontecimientos, solamente menciono 2. Uno de ellos, cuando sale el pueblo de Egipto, recuerdan el pueblo de Israel, 430 años de cautiverio, y una mañana, al amanecer, Dios les dijo, esta noche, poco sueño,
duerman con sus arreos puestos, cenen esta Pascua. Recuerden que hoy en la noche les estoy protegiendo y al clarear la mañana saldrán de Israel, de Egipto, y saldrán por la puerta grande. Y así fue. Y al tercer día, después de la crucifixión, el primer día de la mañana, al despuntar el día, al clarear la mañana, tembló la tierra. La puerta del sepulcro, la piedra que lo tapaba, se movió, se abrió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Surgió, hermanos, la vida al clarear la mañana. Al clarear la mañana. El sol saldrá, el sol saldrá. ¿Cómo continúa el Salmo? Hay un momento acá en que se regocija el que escribe y dice, venid, ved las obras de Jehová. Hermanos, aquí hay un llamado a la congregación. Yo solamente quiero resaltar en este pedazo, en este fragmento, una vez más, a que vivamos este salmo en congregación. Compartamos también las buenas noticias. Primero le decía que compartamos nuestras angustias, dolores, problemas, con los más íntimos que tengamos en la congregación. No es tampoco para hacerlo en micrófono, en Vox Populi, pero compartamos nuestros problemas. Pero también, hermanos, compartamos las buenas noticias. Compartamos las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra. Hay iglesias donde se acostumbra a dar el micrófono para que alguien pase de la congregación y cuente con lo que Dios ha hecho en su vida. No es necesario que lo hagamos por micrófono y como un momento especial. Cuéntaselo a quien tú quieres, al que tienes al lado, al más cercano a ti. Levanta el teléfono y dile, hasta algo tan sencillo como esta noche fui a la iglesia y el Señor me mostró a través de un salmo y de una canción que escribió un reformador, me enseñó que Él es mi amparo, mi fortaleza, que Él está conmigo, que no estoy solo en mis problemas. Comparte eso, compártelo con alguien. Compartamos nuestras alegrías, nuestras buenas noticias, sencillas, pequeñas o grandes. Es lo que aquí el llamado que está haciendo. Venid, ved las obras de nuestro Señor, las que ha hecho en favor de su pueblo. El Salmo continúa diciendo el tercer énfasis que quería poner para esta noche. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, lo usual es, a todos nos suele pasar que cuando tenemos problemas, primero que pareciera que se ponen de acuerdo los problemas y no vienen solos, vienen juntos. Y se juntan 1, 2 y 3. Y son pequeños. Y como decía aquel gran escritor ruso, un solo toro no tumba un roble, pero un hormiguero lo tumba. Es decir, es que son varios, se nos abren varios frentes. Y entonces, caemos en el activismo, en la desesperación. Empezamos a dar golpes al aire. Así dice el apóstol Pablo, golpes al aire, como golpes de ciego, dice el refrán. Hermanos, no nos dejemos capturar por la ansiedad, por esa desesperación, en donde perdemos la serenidad, perdemos el juicio. Aquí, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Dice, quieto, calma. Quieto un momento. El problema es grande, pero quieto. La quietud no es negligencia, no es quietismo, no es pasividad, no es olvido o indiferencia, no lo es, no. Está diciendo, esténse quietos. Ante Dios, cuando tenemos problemas, necesitamos momentos de calma.
calma, quietos. ¿Por qué? Bueno, lo aconsejaría cualquier psicólogo o psiquiatra o cualquier buen amigo. Nos diría, no pierdas el control, ya va, quieto. Pero la razón de acá, la razón del salmista, es una razón de fe, es una razón teológica. Quieto, calma, calma, y en la quietud conoce que yo soy Dios. Yo soy Dios. Jehová, Dios, el Señor, es mi pastor. Nada me falta. Ahí está. Quieto. Cálmate un momento. Tendrás que hacer lo que tengas que hacer. Tendrás que ir al banco o al hospital o hablar con tu hijo o tienes que atender lo que tengas que atender. Pero no te desesperes. Acuérdate que yo soy Dios, pero yo soy tu Dios. Miren, vuelve a repetir el Salmo, ese va a ser su final. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Comenzó diciéndonos una declaración de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Luego, la segunda declaración es, Dios está con nosotros, contigo y conmigo, no estamos solos. Dios está con nosotros cuando estamos en problemas. Es todo lo contrario a lo que a veces razonamos. ¿Y dónde está Dios? Tengo problemas. ¿Recuerdan el despertar de Jacob en Betel? ¿Cuáles fueron sus palabras? Dios está aquí y yo no me había dado cuenta. Está a mi lado. Dios está conmigo. Hermanos, resumiendo el sermón, el Señor es nuestro Dios y el Señor nuestro Dios es en primer lugar nuestro amparo y nuestra fortaleza. Segundo, el Señor, hermanos, está con nosotros, en medio nuestro. El Señor no es indiferente a nuestros problemas. El Señor es la fuente de nuestra estabilidad. No seremos conmovidos. El Señor nos ampara y nos auxilia a tiempo, oportunamente. Y el Señor nos exige, hermanos, quietud y atención, estar atentos. Voy a leer para ustedes, como cierre, este broche de oro tomado de la palabra de Dios. Es el profeta Isaías quien lo escribe. Dice, en la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Es precioso. Isaías 30:15. Lo repito, comillas. En la conversión y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Confiemos, hermanos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estémonos quietos y reconozcamos que Él es Dios, nuestro Dios. Nuestro Dios está con nosotros. Lo decimos en hebreo, Emmanuel. Dios con nosotros. Oremos al Señor y demos gracias.